para así, para así poder proceder. Entonces, por favor, si empezamos ya, Jean-Paul, adelante. Adelante, es un gusto que nos acompañes para quienes hacemos Entorno 3 y estrategia, mente estratégica. Estamos gustosos de poder escucharte. Amigos, estamos desde varios lados que nos están escribiendo. Entonces, Jean-Paul, adelante. Listo, gracias. Un gusto compartir con ustedes. Voy a ver si es que comparto mi pantalla para que ustedes la puedan ver y un poco iniciar un poco la charla del día de hoy. Quisiera saber si están viendo un poco mi pantalla para ya poder arrancar. No sé si se ve. Sí se ve. Excelente. Entonces, bueno, la idea un poco es, yo también quería hacer un formato distinto en lo que charla se refiere y todo eso. Entonces, voy a poner muchas imágenes. Voy a hacer algunos comentarios de cosas que me parecen importantes a mí. Entonces, bueno, he puesto esta imagen de los egipcios porque yo creo que es un poco lo que nos está pasando a nivel mundial, ¿no? Hay una gran cantidad de muertos por el tema del coronavirus. Creo que es una etapa realmente de inflexión en el futuro de la humanidad. Yo creo que la primera cosa por la que quisiera comenzar un poco es esta pintura, ¿no? De Bosch. Porque yo creo que a lo largo de los últimos años hemos pasado de la parte izquierda, que era un poco el paraíso, la naturaleza, los recursos, a una etapa que está intermedia en la pintura, donde ustedes ven, hay excesos, hay evidentemente placeres y algunas cosas, pero se ve que hay un desbordamiento de muchos comportamientos. Y eso hace que hemos llegado a la parte de la derecha, a la parte 3, a la parte oscura. Realmente actualmente estamos en una época muy oscura de la humanidad, donde por los excesos que hemos hecho, por todo lo que hemos generado como sociedad humana, estamos viendo un poco hoy día las consecuencias de lo que podría llegar a pasar y nos está pasando ya en este preciso momento. Entonces, yo creo que esta pintura permite ejemplificar ese problema. ¿Qué vamos a conversar el día de hoy? Yo les planteo básicamente 5 aspectos. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Por qué no lo vimos venir? Una transición hacia una nueva sociedad. ¿Cómo podemos visualizar estos eventos inesperados, estos cisnes negros? Y al final, básicamente, ¿qué deberíamos hacer como organizaciones, públicas o privadas o emprendedores en general? Yo creo que la primera cosa que tenemos que pensar un poquito es cómo llegamos acá. Y yo creo que aquí es importante un poco analizar lo que hemos vivido en los últimos años. Yo creo que el tema de Chile es un tema emblemático porque supone que era la economía más perfecta un poco de la región y vemos que estos implicados sistemas políticos que ya no sirven. Hay que repensar un poco la parte política. Y yo creo que si vamos también al libro de Harari, de Animales a Dioses, vemos de alguna manera que lo que nos está pasando ahora no es nuevo. Es decir, a lo largo de los 200.000 años de Homo sapiens, el ser humano a cada continente que ha llegado, lo que ha hecho es deforestar, de matar a sus otros compañeros, etcétera. Es decir, un poco lo que vimos en el año 2020 no es nuevo. Es algo que ha venido generándose a lo largo de los últimos 200.000 años. Tercero, ustedes ven aquí arriba donde está mi cursor, está la ausencia de los temas de pensamiento crítico. Yo creo que si hemos llegado también a esto es porque ha habido una ausencia de pensamiento crítico en las universidades, en los colegios. Y como se ve aquí muy bien, es un tema más de repetición, de actualización que otra cosa. Como yo trabajo mucho los temas de ficción, yo les recomiendo esa película que se llama Elysium, que si ustedes no han visto, lo que demuestra esta sociedad a 2 velocidades, ¿no? Por un lado, una sociedad muy rica, mucho dinero que vive fuera de la Tierra, y una sociedad devastada, en cambio, que vive en el planeta Tierra, que no tiene casi nada. Entonces, yo creo que de alguna manera es importante hacerse estos estudios de cómo estos eventos han originado básicamente lo que hoy estamos viendo. Lo otro un poco es el tema cultural. Si ustedes ven aquí en la parte izquierda, el otro gran problema que estamos viviendo es el tema cultural. La gente, ¿no es cierto?, no respeta el aislamiento, no respeta el no salir, o si no hay problemas, ¿no es cierto?, de seguridad, de saqueos en las partes, de violencia. Yo creo que de alguna manera el tema cultural también es un tema que está pendiente, que hay vacíos graves en los temas culturales de nuestra sociedad, no solamente ecuatoriana o latinoamericana, sino a nivel mundial. Creo que es un tema todavía por hacer en el tema del ser humano. Y aquí, por ejemplo, hablando de temas de ficción, hay otro libro que recomiendo, Philip Dick, donde muestra un poco lo que podríamos vivir a futuro y estamos viviendo actualmente, que es, tal vez lo más natural sea lo más caro. Hoy vemos realmente que lo que tiene valor para nosotros no es, digamos, el último reloj, sino la comida. Estamos dispuestos a pagar cualquier precio con tal de podernos alimentar,
y que la comida llegue a nuestras casas. Entonces, es un tema que se discute mucho en este libro de Philip. El otro es la tecnología invasiva. Vemos realmente que estamos haciendo un mal uso de la tecnología como tal. Yo creo que hemos pasado, como dice Leonard, de una tecnología que era mágica a otra que es maniática y a otra que es completamente tóxica. Y finalmente, si vemos aquí arriba está el problema de la extinción. Yo creo que los más felices en esta crisis realmente No se escucha. Se fue el audio. Lo tiene apagado. ahí está. Sí, ¿Ahí se sí. escucha? Sí, sí, sí. Ya, perfecto. Ahí se escucha. Ya, genial. Y los otros temas, miren, aquí en el medio está el tema de la democracia, de la política, ¿no es cierto? Yo creo que si estamos viviendo lo que estamos viviendo también es que no hemos podido elegir realmente lo que deberíamos haber elegido. Tal vez no teníamos opción y es probable que esto haya pasado, pero yo creo que lo que nos está pasando ahora también es un problema también de elecciones, de toma de decisiones en el ser humano, ¿sí? Aquí otro capítulo que les recomiendo yo es el Love, Death and Robots en Netflix. Yo creo que otro problema también es la arrogancia humana. Creernos que nosotros somos la última Coca-Cola del desierto, la especie más importante en el planeta y en la galaxia, cosa que tal vez no es cierto. Acuérdense que estamos viviendo ya la sexta extinción a nivel mundial, han habido 5 otras ya. La quinta fue la de los dinosaurios hace 65 millones de años, y no hay razón para pensar que tal vez no pase esto con los seres humanos. Otro problema grave también es el tema de las éticas de las compañías. Actualmente vemos que las compañías lo que quieren no es tanto proteger a sus empleados, algunas sí, pero otras están viendo formas de despido, formas de deshacerse de los empleados que antes trabajaban para ellos. Yo me acuerdo de Steve Jobs en un video decía que realmente lo más importante es la parte ética de una compañía. Yo creo que esto nos va a hacer replantear en las organizaciones la importancia de los empleados, del rol de los empleados, cómo protegerles frente a estos eventos tan trágicos que estamos viviendo, ¿no? Y finalmente aquí a la izquierda, otra película también que les puedo recomendar es Fury Road de Mad Max, donde básicamente lo que vemos es un tirano que se encarga de manejar el tema del agua. Es un planeta que es un desierto sin agua, donde él se encarga de dar el agua de acuerdo a lo que él considera que es justo y oportuno. Entonces yo creo que es importante que pensemos en este tema de quiénes elegimos, y sobre todo el tema de estados de bienestar, que me parece que es un tema que hay que discutirlo, que hay que investigarlo, que puede ser algo interesante para nuestros países también. Y ahí, creo que se me congeló un poco la... Ya. Ahora, el otro tema es, después de estos problemas que los conocemos, seguramente ustedes ya los habrán analizado, es una pregunta que usualmente me hacen ahí es ¿por qué no lo vimos? Y yo creo que ahí el gran primer libro que les recomendaría sería El Cisne Negro de Nicolás Taleb, donde se explica algo que es muy interesante. No es posible predecir el futuro, no es posible adivinar lo que va a pasar, porque el futuro es básicamente un campo de reflexión, un campo de pensamiento. Sí, podemos conjeturar sobre lo que podría pasar, y me parece que en este caso hemos pecado un poco de eso, de falta de conjetura, de falta de explicación, de falta de conversación sobre lo que podría llegar a pasar. El otro tema es que actualmente los hemos visto sometidos a las tecnologías emergentes, y este árbol ha hecho que no veamos todo el bosque. Pues yo creo que ese es un gran problema que hemos tenido, que es mucha gente pensaba que el colapso o la crisis podía venir de la aplicación de nuevas tecnologías en ambientes organizacionales, etcétera, pero parece que esta focalización en las nuevas tecnologías nos hizo perder de vista otros problemas importantes, como el caso que estamos justamente pasando hoy. Siempre me ha gustado este meme donde se explica, ¿no es cierto? Esta persona le dice a este pintor de la antigüedad que por qué pierde tiempo dibujando una rueda, ¿no? Entonces, esto nos hace ver que el futuro no se puede predecir. Y la única forma de predecirlo sería trayendo pedazos de futuras evoluciones. Esto parece imposible, pero se puede hacer. Pero es la única forma en la cual uno podría estar consciente de las cosas que podrían llegar a pasar y actuar en función de eso, porque cuando uno trabaja los temas de perspectiva, de anticipación, lo más importante es qué voy a hacer en función de lo que acabo de expresar, qué decisión voy a tomar, cómo voy a evitar que lo que no quiero que pase llegue a pasar. Por eso también es importante analizar que como se ve esta curva a la derecha, no hay cómo hacer previsiones. Las previsiones usualmente terminan en errores. No todo se puede planear. Y esto implica que un área importante de trabajo en el futuro será la gestión de la incertidumbre. Tenemos que estar conscientes de que
vamos a vivir en permanencia en ambiente de incertidumbre. ¿Esto qué implica? Que la estabilidad ya no existirá más, lo que teníamos antes no va a existir más, que tenemos que estar conscientes de que vamos a tener que hacer cosas completamente diferentes y saber encontrar oportunidades en la incertidumbre. Ahora, en el tema de Homo Deus, de Harari, que es otro libro también muy interesante, el otro gran problema que pensamos que el crecimiento iba a ser permanente, es decir, siempre íbamos a crecer. Yo recuerdo una vez con un amigo que tiene un restaurante aquí en la ciudad de Quito, en Ecuador, él me decía, mira, lo que me interesa a mí, mis planes son abrir acá, voy a abrir este mercado acá, lo cual estaba bien y a mí me parecía correcto, pero él tenía ese pecado y fue el pecado de mucha gente. Es decir, pensamos que el crecimiento iba a ser permanente, que íbamos a seguir vendiendo, que íbamos a seguir creciendo. Y nunca nos detuvimos a pensar un segundo en qué pasaría si el negocio se paraba. Por cualquier razón, porque no podíamos ser adivinos y saber que iba a haber una pandemia. Pero la pregunta aquí en cualquier tipo de negocio es, bueno, mi negocio va bien, estoy vendiendo, estoy creciendo, etcétera, pero ¿qué pasa si en algún momento esto se para? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué podría hacer? ¿Cómo voy a reaccionar? Y yo creo que este mito del crecimiento permanente ha sido el gran error de la humanidad. Es decir, no pensar que algo puede tener una ruptura, generar un cambio repentino, pensar que esto va a crecer para siempre. Lo otro es un artista y autor de ciencia ficción, que es francés, Derrida, tiene estas pinturas que hizo en el año 1900, el año 2000. Y mire que esto es un día en la ópera en el año 2000. Y eso lo imaginaba así en 1900. Pero vemos que la vestimenta que se imaginaba es la vestimenta de 1900. Es decir, los paradigmas y creencias actuales no nos permiten ver lo que podría ser el futuro. Estamos atrapados en estas ideas y creencias que tenemos. Y eso también es importante. Hay otro libro también que sacó un francés este año, que es de Tourneur. Y un poco él está ligado al tema de Cassandra. Es decir, hay mucha gente que dijo que iba a haber crisis, que iban a haber problemas, que en algún momento algo iba a pasar. Pero ellos sufren del mito de... Este es el fenómeno de Cassandra que yo hablaba. Hay otro libro también que se llama Technology versus Humanity, donde el gran, digamos, focalización que hace sobre los riesgos y consecuencias que tenemos que analizar cuando nos enfrentamos a algo nuevo o algo incierto. Entonces, yo creo que este libro pone énfasis en una cosa que no es, digamos, nuestra prioridad principal, que es ser muy sensible a riesgos y consecuencias de decisiones tomadas. Yo creo que, no sé si ustedes se acuerdan, pero yo puse esta fotografía de algo que dijo Maduro en el año 2019, de que él había ido al futuro y que todo iba a salir bien. Miren que estamos un año más tarde y realmente las cosas están peores de lo que estaban hace un año, ¿no? Yo creo que estamos yendo hacia esto, ¿no? Esta es la pintura del triunfo de la muerte. Yo un poco, retomando esta pintura, un poco me acordaba de los temas de Guayaquil aquí en Ecuador, ¿no? De esa cantidad de gente que no podía ser atendida, ¿no es cierto?, cuando había fallecido. Y yo creo que realmente a lo que nos enfrentamos es a un desbordamiento de lo que podemos vivir en el futuro. Es decir, si no manejamos esto y no lo sabemos controlar, creo que tranquilamente esta pintura pueda ser realidad en el futuro. Entonces, esto nos lleva realmente a una transición hacia una nueva realidad. Vemos que estamos confinados como un campo de concentración. En Mad Max también hay una parte que me encanta de esta película donde hay gente que habla. Sí. Jean-Paul, ¿me escuchas? La Sí. presentación, si nos puedes compartir, porfa. Ya. Tu pantalla. Perdón, pensé Okay. que estaba... Ya, tranquilo, tranquilo. No sé, ahí está compartida ya. Sí, ahí está compartida la ya. presentación. Ya. Ok, entonces esta es la pintura que yo hablaba, creo que ustedes no la vieron, pero cuando yo vi esta pintura hace poco, cuando estaba presentando esta presentación, dije, esto es lo que podemos llegar a vivir si realmente no tomamos las decisiones del caso. Creo que la siguiente vez que nos toque no vamos a tener tanta suerte. Yo creo que esto podemos terminar tranquilamente acá. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Una transición hacia una nueva realidad, hacia una nueva sociedad. Estamos realmente en un campo de concentración. En esta película de Mad Max me acuerdo que había una persona que señalaba que se acordaba que alguna vez hubo un avión que se podía viajar antes entre ciudades. Yo creo que realmente si no tenemos cuidado, esta fotografía va a ser parte de nuestro pasado. ¿Sí? Vemos los temas de la violencia también en la sociedad, en la película, ¿no es cierto?, de Anarchy, en la purga, donde realmente al más viejito de la casa le van a matar. Tienen 18 horas para matar personas sin que nadie les persiga. Entonces, veíamos que
también estamos sometidos a niveles de alta violencia en algunas partes, así como en Bogotá, en una cárcel, tuvieron como 23 personas, 28 personas. Yo creo que son elementos que hay que considerar porque pueden llegar a ser realidad. Entonces, lo peor que nos puede pasar es, como dice aquí abajo este grupo de Slipknot, de All Hope is Gone. Toda la esperanza se ha ido, no tenemos esperanza. Yo creo que estamos realmente en un punto de inflexión muy fuerte de que nos quedemos sin esperanzas y eso es algo muy grave, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con todo lo que está aquí? Por ejemplo, yo me acuerdo de ir al mercado de la Merced, ¿no es cierto? Que a uno vayan y le piropeen las señoras para ver a quién uno le compraba. Todo esto se va a perder, esto ya no va a ser posible en el futuro. ¿Cómo vamos a convertir este tipo de negocios? Yo, por ejemplo, aquí estoy dando una charla desde Argentina a México, Tamaulipas, y realmente me parece que mi trabajo también se va a completamente transformar porque yo no voy a poder estar físicamente en muchas partes y voy a tener que replantear por completo mi negocio, ¿no es cierto? Aquí está el carnaval de Barranquilla, donde yo vivía hace poco. Entonces, tal vez sea el último que ellos tengan durante mucho tiempo. Entonces, ¿cómo replantear estos temas que antes eran la normalidad, la casualidad, digamos, de todos los días, que va a volver, vamos a tener que replantear? Por ejemplo, aquí está en México el Café Tacuba, el famoso Café Tacuba. ¿Cómo en el futuro vamos a volver a hacer que los lazos sociales sean importantes? Porque cuando íbamos a un café era para socializar, ¿no es cierto? Porque somos seres sociales. Pero si ya no podemos hacerlo, ¿qué vamos a inventar justamente para que en el futuro la socialización siga siendo importante? Y esto me parece que es un tema también de discusión que es fundamental. Entonces, frente a eso, ¿qué hay que hacer? Yo creo que hay que rebelarse y para eso la película V for Vendetta me parece que es importante, ¿no es cierto? Porque lo peor que nos puede pasar es regresar a la vida de antes. Es decir, en eso estoy de acuerdo. El virus no es del coronavirus. Nosotros somos el verdadero virus. Por lo tanto, si regresamos a la realidad de antes, es que no habremos entendido absolutamente nada. Entonces, la idea un poco es rebelarse contra eso, ¿no? Y aquí también me acuerdo de esta famosa producción también que está en HBO, que es un libro también muy interesante, que es El cuento de la criada. Creo que sí, este encierro nos enseñó también algo a nosotros, es qué tiene valor exactamente, ¿no? Nos damos cuenta que tenemos un montón de ropa, de joyas, de cosas caras que no sirven para nada. Y en el cuento de la criada un poco pasa eso. Tenemos mujeres que no pueden vestirse, no pueden maquillarse. Y que eso implicaría en una sociedad como la nuestra la quiebra de empresas de maquillaje, la quiebra de empresas de ropa, porque las mujeres ya no pueden vestirse ni maquillarse como les gusta. Entonces yo creo que el replanteo de los temas de consumo, de valoración de cosas, me parece que es un tema también muy importante en cuanto a emprendimientos futuros, a nuevos negocios. Por ejemplo, en esta película de Ares de Netflix, por ejemplo, puede ser que el cuerpo humano sea un negocio, es decir, la gente, como es ahora, ¿cierto?, decide que experimenten con uno para las vacunas. Y es lo que está pasando. Ahorita estaban pagando, creo que $4,000 a la gente que quiera, ¿no es cierto?, experimentar con una vacuna. Esto puede ser algo real. Y el otro tema es el tema de las religiones, ¿no es cierto? En el futuro, ¿cómo va a afectar esto al tema de la religión también? Porque la gente no puede ir ya a un templo, sea musulmán, sea católico. ¿Cómo esto va a replantear la relación con Dios, ¿no es cierto?, con la gente que está aquí, con la iglesia en general. Me parece que estos temas también son importantes, ¿no? Nada más crudo que ver al Papa dando una bendición en un San Pedro completamente solo, sin nadie, ¿no? Me parece que ese tipo de cosas los también nos tienen que hacer notar. Y ahí también hay otras obras que son interesantes de Masters, por ejemplo, de Ursula Le Guin, donde hay otros autores que señalan que es importante que regresemos a la forma de vida más naturales, a formas de vida menos tecnológicas, más tradicionales, más de contacto con el campo. Hay un francés que decía que él no entendía por qué si los animales viven cerca de donde está su alimento, el ser humano en cambio se aleja de eso. Miren ustedes qué es lo que nos está pasando ahora. Somos absolutamente dependientes de que haya un supermercado cerca, de que haya un servicio a domicilio cerca, porque estamos muy lejos de las fuentes de alimentación. Y eso es un grave error. Estamos como este periquito, ¿no es cierto?, que él sueña, que él anhela regresar a la naturaleza. Creo que nuestro sueño más grande es volver a salir. Y eso es un tema muy complejo. Entonces estamos como Neo, ¿no es cierto?, en Matrix. Él tiene que abrir alguna puerta, pero él no está seguro de qué puerta abrir. Y esta decisión es muy importante, porque si abrimos la puerta equivocada, de regresar a la normalidad que teníamos antes, la siguiente vez que nos toque una nueva epidemia o pandemia o crisis, no vamos a tener tanta suerte, ¿cierto? Aquí también vemos esta famosa leyenda, ¿no es cierto?, griega, donde ustedes tienen por un lado el torbellino y por otro lado los animales en el acantilado. Es decir, no tenemos mucho margen de acción. Nuestro margen de acción es mínimo. Porque si vamos muy hacia el acantilado, morimos devorados por estas bestias. Y si nos vamos muy a derecha, nos sumergimos en el. Entonces, creo que estamos en una situación muy crítica, muy compleja, ¿no es cierto? Ojalá y no tengamos esta vista de nuestras casas del cementerio, ¿no? Porque este es un meme que habían hecho, pero yo creo que lo estamos enfrentando cada vez más de eso.
Pues frente a eso, un poco, ¿qué podemos hacer? Porque la gran pregunta es, bueno, tenemos el panorama trágico, ¿no es cierto?, de todo lo que hemos visto. Yo creo que la primera cosa es la creatividad. Yo creo que ahí la película, ¿no es cierto?, de David es bella, es fantástica. Tiene este papá, ¿no es cierto?, que para que su hijo no se entere que está en un campo de concentración, le crea un juego. Y dice, mira, si tú no sales, vas a ganar. Tú no tienes que salir, no salgas, por favor. Yo creo que esa película es hermoso, ese mensaje que hay detrás es fantástico. Pero nos enseña que la primera actitud importante de cada uno es la segunda es un poco Galápagos, que nos da el ejemplo, que es la iguana. Esta iguana de mar, pues esta iguana terrestre marina, ¿no es cierto?, que es un híbrido, porque tiene su cola larga para poder comer en el agua y tiene estas garras muy fuertes y largas para volver a subir otra vez a la superficie. Es decir, los que van a subir en el futuro no son ni los más fuertes ni los más débiles, sino los que mejor se adapten al cambio, ¿no? Por eso esta frase es cada vez más importante en términos de resiliencia, ¿no es cierto?, alepáticas. Es decir, no hay opción, tenemos que seguir adelante, no hay otra forma posible, ¿no? Y por eso es que el cambio es la luz del futuro. Yo creo que esta frase que alguna vez vi en el Centro Comercial del Jardín, me parece que es fundamental. En la Universidad de la Costa, en Barranquilla, en el proceso que hicimos, porque hoy hicimos una distopía el año 2035 sobre las universidades, hicimos este dibujo que ustedes ven aquí abajo, que es fantástico, que es uno de mis preferidos, ¿no? Actualmente estamos en la parte derecha, es decir, hemos perdido el norte. Estamos, yo creo que como dice Harari dentro de sus últimas entrevistas, todo lo que va a pasar a futuro es que nos van a vigilar más, vamos a estar muy vigilados, van a saber exactamente dónde estamos. El presidente aquí en Ecuador lo dijo el otro día, ¿no? Puso los mapas térmicos, saben exactamente dónde estamos, qué hacemos, dónde vamos, cómo lo vamos. Yo creo que hay que regresar un poco a la parte izquierda. Ustedes en la parte izquierda está el sol, están las montañas, está la actividad. La gran pregunta es cómo regresar a ese mundo que ya no está, que ya no existe, ¿cierto? Pero que debería estar en alguna parte. Entonces, ahora, ¿cómo hago esto yo? Les voy a mostrar un poquito cómo hago este proceso yo. Dentro de los últimos procesos que he hecho en los últimos 2 años en el marco también de mi tesis de doctorado y todo, yo lo que hago básicamente es identificar, ustedes ven mi cursor, rupturas, es decir, ¿qué rupturas pueden presentarse en el futuro? Es un trabajo, como decía yo, de conjetura, de especulación. ¿Qué podía pasar? ¿Qué cambios podrían darse? ¿Y qué consecuencias tendría eso para una organización, para una empresa, para un emprendedor? Entonces es importante siempre identificar esas rupturas. Después, lo otro es los cisnes negros, es decir, ¿qué eventos improbables, pero de altísimo impacto, podían tener un efecto devastador sobre mi compañía en caso de que se materialice? Entonces es importante identificar esos cisnes negros o white card, los americanos. Esos, pues, si se van a pasar, nos pueden quebrar. Pues yo creo que dentro de los procesos de planificación es importante pensar más en rupturas, pensar más en cisnes negros, en eventos inesperados, e identificar hoy día qué haríamos en caso que se nos... Puede que nunca pase, es posible, pero no es imposible que pase. Y ese es el gran error. Es decir, pensamos que la ruptura, el cisne negro es algo esotérico, es algo teórico de académicos, que nunca va a llegar a la realidad. Estos procesos yo los hago muy grupales, en talleres. Pues yo estoy reformulando todo mi trabajo porque yo no puedo reunirme con esta gente. Hoy día estoy con un proyecto en Ecuador sobre finanzas inclusivas. Me iba a reunir con gente de la FINA, con gente de bancos, de cooperativas, etcétera. Pero vemos que estos procesos ya no son. Pues tengo que replantear y tengo que actualizar mucho de lo que estoy haciendo. Y aquí abajo ustedes ven, está también unas matrices que yo utilizo, donde yo identifico tendencias, rupturas, consecuencias de acciones que una compañía debe implementar. Los procesos comienzan por ahí. La otra cosa que yo utilizo mucho es ciencia ficción. Y lo que estamos viendo actualmente es que la ficción que hoy vivimos es impresionante, pero ni siquiera las ficciones de autores renombrados las habían imaginado, ¿sí? Entonces yo lo que hago es tomar cuentos de ficción, por ejemplo, Fury Road, Ray Bradbury, con Fahrenheit 451, 1984, El cuento de la criada, y adapto un poco estos cuentos de ficción a una organización para imaginar cómo sería en el futuro. Y actualmente lo que estoy viendo yo es que estoy haciendo en forma de distopía, es decir, lo que hago ahora es el peor escenario posible que la empresa podría afrontar en 5 años, en 10 años. Ya no el escenario ideal, de la planificación estratégica, ¿no es cierto?, el escenario al cual le vamos a aportar, sino que ahora pienso en distopía, es decir, ¿qué es lo peor que nos puede pasar en 5 años? Y en función de eso, ¿no es cierto?, ¿qué podríamos llegar a hacer? Entonces, uso ficción. El tercer punto que yo hago es diseño. Yo hago que la gente diseñe mucho. Esto va a ser interesante porque, como lo voy a hacer virtual, cada uno en su casa lo va a poder hacer.
Pues cada persona, ¿no es cierto?, imagina, por ejemplo, aquí a la izquierda, imaginaba la universidad en el 2028, en el caso del Escocho, de cómo iban a ser las aulas, la realidad virtual, los hologramas, y la realidad aumentada. Y hicimos un estudio el año pasado que terminó en diciembre. Nos dimos cuenta que realmente lo que nos está pasando es que el futuro se nos adelantó, porque esto lo veíamos a 10 años y nos damos cuenta que esos 10 años están ahora aquí, que tenemos que comenzar a trabajar en ambientes de aprendizaje innovadores, en realidad virtual, que la gente ya no vaya a la universidad, porque habíamos imaginado escenarios en los cuales a lo mucho iban a ir 1 o 2 veces a la semana a la universidad. ¿Por qué todos los días? Eso también en la Católica lo habíamos hecho hace algunos años con otros chicos. Entonces, lo que yo veo es que el futuro se nos adelantó. El futuro que yo había imaginado a 5 o 10 años es el que está ahorita la semana que viene. Y miren que todo el mundo está así, un poco de efecto sorpresa, ¿no es cierto? Un poco en San Francisco desde el año 2012. Ya nos entrenamos a los ambientes virtuales y todo, pero vemos que nos falta mucho en muchas organizaciones de teletrabajo y esas cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, con otros chicos en un MBA en la Universidad del Pacífico, imaginamos temas de hologramas para personas solas, decíamos, sobre todo para nuestras mamás, nuestras tías que están solas en la casa. ¿Por qué no ellas hacerles un sistema en el cual permitan ver a sus hijos, a sus sobrinos o a sus hermanos? Porque eso les haría más felices. Y miren que actualmente es lo que haría falta. Yo no sé cuánto tiempo, yo no veo a mi mamá hace más de 2 semanas. Yo creo que un sistema como este sería perfecto, ¿no es cierto? Porque vemos que la gente mayor va a sufrir mucho, es la que más va a sufrir, que no va a poder salir y esto va a durar. Entonces yo creo que tenemos que pensar en cómo hacerle a esta gente la vida más feliz. Yo creo que aquí hay un movimiento importante. En el IEN, en cambio, el año pasado imaginamos que la moneda desaparezca y que el conocimiento sea la moneda del futuro. Es decir, ¿cómo podemos comenzar a pensar en nuevas monedas de transacciones, nuevas formas de transacción, que no sea el dinero necesariamente? Y en el caso de Mendoza, en Argentina, en cambio, hicimos con la Universidad del Cuyo, imaginamos la ciudad de Mendoza en el año 2045 con una distopía igual. Es decir, ¿qué es lo peor que le podría pasar a la ciudad dentro de 20 años más? Entonces, yo trabajo mucho temas de diseños con esto. Hicimos en Cali ahorita yo llegué justo antes de que me claustren a todos, porque yo llegué el 2 de marzo a Ecuador y acababa de dar clases en una maestría en Colombia. Y con los chicos comenzamos a hacer diseños de ficción. Y veíamos que, por ejemplo, un diseño de ficción era justamente algo conectado a la otra idea de cómo hacer para que tú te conectes con una persona que no está presente o está fallecida. Y esto estaba basado en una historia de Netflix que se llama San Junipero, que está aquí abajo. Decíamos, tal vez lo que necesitamos para ser felices en el futuro también es volvernos a conectarnos con la gente que no podemos ver, con la gente que ya no está. Tenemos que crear un sistema para que eso ocurra. Miren que estando enclaustrados como estamos, tal vez podría ser algo interesante. Hablábamos de cápsulas para proteger a los niños también frente a los temas de abuso infantil. Pero estas cápsulas también podrían servir, ¿no es cierto?, a este tipo de los temas de las pandemias. Y hablábamos también, por ejemplo, de cambiar el sabor de los alimentos. Es decir, ahorita debemos tal vez comer menos, porque hay menos alimentos, y tal vez podríamos generar, y hay un compuesto, un aditivo que permite cambiar las cosas de sabor. Y esto lo está haciendo un chef a nivel internacional. Es decir, si el brócoli no te gusta, le pones este producto y te vas a ver a papas fritas. Nosotros decíamos, hagamos lo contrario, es decir, ¿cómo podemos hacer para que las papas fritas de chocolate sepan horrible? Para que la gente no coma tanto, se frene la obesidad y más bien la gente consuma realmente lo que debe consumir en el futuro, debido a que en crisis seguramente no vamos a tener todo disponible. Si ustedes van al supermercado van a ver que sí hay bastantes cosas, pero hay cosas que ya no hay, que ya no están llegando. Entonces eso implica cambios en los hábitos de alimentación. En este sistema de ficción que vemos aquí abajo, en cambio, teníamos gente que se imaginó, por ejemplo, un casco que permitiría ver las consecuencias de una decisión que yo he tomado. Es decir, antes que eso se materialice, ¿qué podría pasar en función de la decisión que estoy tomando? Entonces, yo me encargo de hacer esto. Y como decíamos en el caso de esta persona que dibujaba la abuela, traer esos pedazos del futuro al presente, diseñar, dibujar, imaginar a través de la ficción, para identificar exactamente qué tenemos que hacer. Entonces, a futuro, ¿qué es lo que deberían hacer las organizaciones? Más innovación colaborativa, los sistemas de transporte del futuro. Miren esta imagen que me mandó un amigo de Chile, fantástico. Tal vez en el futuro van a ser individuales, no puede haber contacto físico. Más innovación inclusiva, más respeto al medio ambiente, ¿sí? Más equidad, mayor cooperación entre las personas. Creo que los valores van a ser distintos, más cooperación. Los temas de entretenimiento, miren, la gente no sabe qué hacer, se pasan haciendo esos TikTok. Yo creo que el tema de entretenimiento también es otro tema importante, el tema de alimentación también, ¿sí? Yo creo que, por ejemplo, hay gente que habla de un ingreso universal básico.
Si tuviéramos eso ahora, no estaríamos preocupados de las deudas, de lo que hay que pagar. Esto ya es cerrado por el tema de la tecnología. Pero con el tema de la pandemia, evidentemente se ha puesto nuevamente de moda. Eso ya, listo, voy a compartir otra vez la pantalla. Ya me faltaba poco. Sobre todo la parte más importante, porque es las partes de lo que hay que hacer. Entonces, ahí ustedes ven en pantalla, ahí se ve. Sí, sí se ve la ¿Sí? pantalla ahí, Jean-Paul. Sí, sí se ve la Ya, pantalla. genial. Okay. Entonces, estaba en la última parte que es un poco qué deberían hacer las organizaciones. Yo creo que para mí lo más importante es el reenfoque de la innovación. Y una primera área es la innovación colaborativa. Me parece que tenemos que profundizar en estos temas, ¿no? Sistemas como BlaBla en Europa, como Airbnb, etcétera, me parece que deben ser prioridad en el futuro, deben fortalecerse. Entonces, primer campo, la innovación colaborativa. Segundo, los transportes del futuro. Tenemos que pensar el rol del vehículo, porque si no vamos a poder subir mucho, si vamos a hacer teletrabajo, entonces, ¿qué sentido tiene tener un carro? ¿Será que tenemos uno en cada barrio, en cada cuadra? ¿Qué si yo me invento? Pero los temas de transporte del futuro también es un tema que hay que repensar. Esta imagen me pasó un amigo chileno, es fantástica, de estos sistemas individuales de transporte donde no hay contacto humano, ¿no? El otro es esto también de esta película famosa, La cadena de favores, ¿no? Hacer cada vez más inclusión, más innovación inclusiva. Si no estamos desconectados realmente del 30% de la población mundial, y aquí el referente puede ser la India. Entonces es importante que pensemos cada vez más y profundicemos en lo que significa hacer innovación inclusiva. Evidentemente, el respeto al medio ambiente, me parece que eso no hace falta explicación. Lo otro es los temas de equidad. Me parece que dentro de las compañías, la otra cosa que tenemos que replantear es cómo hacer sociedades más justas. Tener un mayor contacto con los socios estratégicos, con el barrio, con la comunidad, ¿no es cierto? Dentro de la responsabilidad social, darle más peso a esa área que es fundamental. El objetivo, ¿cuál es? Crear comunidades cada vez más equitativas. Lo otro es la cooperación, el trabajo equipo. Me parece que estos temas van a ser fundamentales en el futuro. También hablamos de los temas del entretenimiento, porque ustedes ven, la gente ya no sabe qué hacer en las casas. La gente no le gusta leer. Habrá gente que seguramente ha adoptado un poco el hábito de lectura, pero no es la norma. Están haciendo sus videos en estas plataformas extrañas, pero realmente podemos hacer emprendimientos en temas de entretenimiento. Porque cada vez más la gente va a estar en la casa. Eso implica hacer más cosas, ¿sí? Lo otro, evidentemente, es la alimentación. ¿Sí? Esto es una famosa cultura de comida. En 1900 ya se imaginaba que la comida iba a llegar a las casas a través de las tuberías. Miren que si eso pasaría ahora, no habría el problema, ni los miedos, ni el pánico de ir al mercado, ¿no es cierto?, ir al supermercado, porque la comida llegaría directamente a las casas. Entonces, vemos que hay que replantear también el tema de la alimentación. El otro tema que yo hablaba es que algunos expertos a nivel mundial hablaban del tema del comunismo de grupo, es decir, como se venía el tema de la automatización, no mucha gente iba a poder trabajar. Eso implicaba que los humanos de qué íbamos a vivir. Por lo tanto, hay mucha gente que planteó un ingreso mínimo universal que pudimos ganar los seres humanos en caso de no volver a trabajar. Miren, con este tema de la pandemia hubiera sido el éxito, porque como no podemos trabajar, podríamos haber recibido un ingreso, ¿sí? Ahora, evidentemente, la pregunta es, ¿quién va a financiar esto? En el caso de la robotización era fácil, porque las compañías que robotizaban se cobraba un impuesto por no contratar humanos. En este caso es más difícil todavía, ¿no? El otro tema, evidentemente, como aquí está en el Berlín, en el muro de Berlín, esta pareja que se abraza, los temas de la solidaridad también muy importantes. Y en el tema de escuelas y colegios, universidades, todo el tema de innovación. Me parece que las clases normales, las magistrales, yo creo que gracias a Dios con lo que está pasando ahora, el profesor magistral va a desaparecer. Y el otro tema craso que lo vimos en la San Francisco también cuando iniciamos la versión en línea hace ya en el 2012, es que el profesor que no sabe de nuevas tecnologías no puede dar clases. Entonces, yo recuerdo muy bien que una vez la universidad me pidió que dé una materia que yo no sabía, pero que querían que dé porque yo sabía muy bien la tecnología. Es decir, mira, la materia está armada, ya está empaquetada, está todo listo. Tú como sabes usar los sistemas, quiero que la des. Entonces, en el futuro, el profesor que no estará conectado, que no sabe manejar las tecnologías, así tenga mucho conocimiento, no podrá trabajar a fondo. Eso también es una cosa que hay que repensar, hay que replantear. Lo otro es lo que decía yo de las religiones, ¿no? Miren este meme fantástico que parecía imposible, pero es lo que va a pasar tal vez en el futuro. ¿Cómo nos vamos a contar? Vamos a recibir la comunión. De todos estos temas que la iglesia tiene que replantearse para poder llegar a sus fieles. Y eso es los católicos, los musulmanes, los judíos, todos tienen que replantearse la forma de la relación entre ellos y los creyentes, ¿no? Y miren, lo que hablábamos de la robotización. Yo creo que
Muchas empresas actualmente están en un dilema, es decir, a futuro tendrán que decidir, y esto es algo muy triste, pero necesario, es decir, en el futuro, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a mantener el personal humano, que sé que si hay una crisis no va a poder trabajar, o voy a automatizar todo y en caso de crisis no voy a tener ningún problema y voy a seguir funcionando sin ningún inconveniente? Pero eso que implica la deshumanización de la sociedad, ¿sí? Porque los seres humanos no vamos a poder trabajar. ¿Y de qué vamos a vivir? Dirá Harari en su libro Homo Deus. Entonces yo creo que, lastimosamente, como él señala, estos temas que eran distópicos y que eran de alertas, me parece que ahora se ha vuelto una necesidad. Seguramente en el futuro va a haber compañías que van a tratar de automatizar más, de digitalizar más, y de usar cada vez menos personal humano que tiene que estar conectado. Y eso es algo muy triste en todo caso, ¿no? Pues lo que decíamos, no podemos volver a la normalidad, eso no puede existir. Y en el caso de las multas, miren que yo creo que de alguna manera esto sí debe ayudarnos a la inteligencia artificial en la robotización, es decir, los seres humanos no debemos de estar en ciertas áreas. Y por el tema de la pandemia creo que esto se va a volver a discutir, es decir, en qué áreas los seres humanos no deben intervenir. Y esto debe ser administrado completamente por inteligencia artificial, por robotización y por máquinas. Yo creo que esa es otra gran pregunta de futuro, ¿sí? El otro tema importante es la demografía, es decir, somos demasiados. Yo creo que de aquí a futuro, a los 2050, si todavía seguimos vivos, vamos a ser 9.000 personas. Entonces, miren que cada vez va a ser más complicado que podamos vivir todos, que nos podamos alimentar todos, que nos podamos transportar todos. Sí, entonces yo creo que de alguna manera los libros como el de Dan Brown nos hacen pensar en que el otro gran reto de la humanidad es la disminución de la vida. Y es decir, tenemos que disminuir las tasas de demografización. ¿Sí? En Europa es algo latente ya, es algo ya muy, muy visual, pero en Latinoamérica, en África, por ejemplo, el continente que más va a crecer en el futuro es África. Y va a ser terrible, porque si hoy día las migraciones son como son, si en el futuro las poblaciones siguen creciendo, la crisis, la migración va a ser una pandemia con la que hoy vivimos. Es decir, las grandes crisis del futuro son también debido a la migración y a los temas ecológicos. El otro gran tema es la innovación social, la innovación abierta, en este caso la transformación de las cárceles en ambientes de aprendizaje. Esto lo tomé de un libro de innovación social y me pareció fantástico. Es decir, en el futuro replantear todo el tema del sistema carcelario. No podemos seguir los sistemas actuales. En lo que refiere a la impresión 3D, por ejemplo, los temas de comida. ¿Cómo podemos hacer en el futuro para imprimir? Eso también nos libera del supermercado, del Rappi, del Globo, etcétera. ¿Cómo hacer para que la comida la fabriquemos nosotros mismos? Ese es otro tema también muy importante. Como decía, las universidades seguramente se van a ver muy competidas por empresas privadas, cursos en línea, no están preparadas. Y seguramente en el futuro vamos a ver que las universidades van a sufrir mucho, porque los emprendedores o la gente que se va a meter con compañías de alto contenido digital, de alta velocidad, de alta calidad, seguramente va a competir fuerte con las universidades que no van a poder seguir el ritmo. Seguramente ahora, como las empresas prefieren las certificaciones y no los títulos, pues la gente va a decir, pero ¿para qué voy a ir a la universidad? Más bien me meto a hacer una certificación, porque eso sí me permite acceder a un puesto de trabajo, que es lo que mi empleador me está pidiendo. La otra gran pregunta es las ciudades del futuro. El world building, es decir, ¿cómo vamos a hacer estas ciudades en el futuro? Yo creo que la película Minority Report, basada en el libro de Philip Dick, también del mismo nombre, también plantea cuestionamientos a cómo debemos construir las ciudades del futuro. Ese es otro gran tema. El tema evidente de la utopía que tenemos que manejar, las rupturas deseadas que hay que crear. Yo creo que de alguna manera lo que tenemos ahora que fabricar cada vez más son rupturas deseadas, pensar en utopías, pero siempre considerando que en el ambiente va a estar de forma latente un cisne negro, rupturas no deseadas, cambios inesperados. Y como digo, que es importante incorporar en la planificación. Es decir, cuando uno tiene un negocio, una empresa o cualquier tipo de organización o un país, lo uno tiene que dedicar un equipo o una persona que decir, a ver, si por alguna razón hoy paramos, ¿eso cómo nos vamos a dar? ¿Cómo nos puede ir? ¿Qué vamos a hacer? Puede ser que en el futuro no se vuelva a repetir eso. Es posible. Pero por lo menos hoy día tendremos claro que la siguiente vez que antes de que vamos a poder dar lo que se nos ocurre. Yo creo que este tipo de reflexión sobre distopías, cisnes negros, culturas no deseadas, cambios inesperados, me parece que es fundamental. Y finalmente quisiera cerrar con esta oración que me parece que es importante, que está en el libro de Dan Brown, del origen, ¿no? Dice, ojalá nuestra tecnología nunca deje atrás nuestra filosofía, ojalá nuestro poder nunca supere nuestra preocupación, que el motor del cambio no sea el miedo, sino el amor. Y simplemente despedirme con esto que Marc Gigé identificó y también Portnoy lo identificaron, es decir, los grandes objetivos de la humanidad ya fueron trazados hace más de 5 siglos, en la época del Renacimiento. Y yo creo que hay que volver a eso, hay que volver un poco a mirar a esa época, porque ahí
¿Cuáles eran los ámbitos, digamos, de la felicidad humana? ¿Sí? Era el mejoramiento de la condición humana, el mejoramiento de la relación entre los hombres, el mejoramiento de la vida en la ciudad ideal, el mejoramiento de la relación con la naturaleza. Me parece que eso es lo que hay que volver a recuperar, es que realmente queremos seguir sobreviviendo y existiendo. No es seguro porque no hemos salido de esto y puede que haya más crisis en el futuro. Y seguramente la normalidad que hoy tenemos va a ser la normalidad en el futuro. Pero, como yo decía, regresar a lo de antes es lo que no debemos. No podemos permitir que la forma en que vivíamos antes, que si eso sigue pasando por el futuro, la siguiente vez no vamos a tener tantas cosas. Y eso es lo más importante. Si llega a pasar, no importaría, como digo, porque estamos en la sexta extinción y no hay razón por la cual el ser humano no debe extinguirse. Estamos haciendo todo para que eso ocurra. Esperemos que pase después de muchos millones de años, pero al ritmo que vamos no es imposible que pase dentro de un año. Y eso yo creo que es algo que tomar en cuenta, es el consciente de lo que estamos haciendo. Gracias, yo creo que hasta ahí yo por tiempo, yo creo que no quieres tener nada más, entonces te doy la palabra, más bien Marlon a ti. Chévere, chéverísimo, Jean-Paul, muchas gracias por la exposición. Creo que ha sido muy, muy importante estos planteamientos que has puesto tú sobre la mesa. Y bueno, pues en este momento vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Por favor, colóquenlas ustedes allí en el chat para que Jean-Paul las pueda ir procesando conforme vayan apareciendo. Entonces, bueno, pues allí hay algunas inquietudes, Jean-Paul, que están puestos. Dice, Yakabukowski nos dice, si nos resistimos al cambio, perdemos oportunidad de captar al mercado. Buenas tardes. Absolutamente, eso lo hablamos, ¿no? Eso sí. Es absolutamente cierto. Ahí quiero hacer un comentario pequeño, es decir, Claro. La otra gran pregunta que teníamos antes era, ¿cuándo debo cambiar? Y ese es otro error que tuvimos, porque a veces se piensa que el cambio hay que hacer cuando las cosas están mal, y eso es un grave error. El cambio debe originarse cuando nos está yendo bien, es decir, ahí tenemos que comenzar a pensar sobre qué otras cosas debemos hacer en caso de que este éxito se termine rápidamente. Pero a veces nos dejamos dar por esto, decimos, no, me está yendo demasiado bien, estoy vendiendo, estoy creciendo. ¿Qué puede pasar? Nada puede pasar, voy a seguir creciendo. Yo creo que ahí es un error. Yo creo que el tiempo del cambio hay que hacerlo cuando todavía se está creciendo, todavía está bien. Yo recuerdo siempre este libro de paradigmas de Joel Barker al respecto, es fantástico. Dice que el cambio debe ser hecho en épocas tempranas, no cuando ya es demasiado tarde. Perfecto. Diana Mejía desde Quito nos dice, ¿qué aspectos se debe considerar tanto para la seguridad ciudadana como para la defensa en estos momentos donde estamos viviendo algo que jamás advertimos? Ahora, en temas de defensa es algo interesantísimo porque como estamos viendo hacia panoramas de cooperación, yo no excluiría la idea que hemos hablado muchas veces. Yo he sido profesor en academias militares y deseamos tal vez algún rato la solución sea que todos tengamos un solo ejército en toda América Latina y no uno por país, porque el gran problema es ese, ¿no? Chile se arma, Perú se armó, pues Ecuador también se arma y invertimos mucha plata en otras áreas que vemos que tal vez sí son prioridad. Pero la única forma de no invertir en eso sería que toda la zona de Latinoamérica sea una misma zona de defensa y paz, cosa que es muy difícil, pero si yo pienso en la utopía, yo digo, qué difícil o fácil sería que los gobiernos de la región se pongan todos de acuerdo y hagan un solo ejército de la América Latina, pero en el interior no haya ningún ejército. Es decir, el Perú no tenga miedo de Ecuador, Ecuador no tenga miedo de Colombia, ni Perú, ni Chile de Perú, porque eso implica evidentemente nuevos sistemas de colaboración, de cooperación, de ejércitos multilatinos, de ejércitos multinaciones. Y en el tema de seguridad nacional lo que vemos es algo que planteamos ya hace más de 10 años, cuando está el Ministerio de Seguridad. Poco a poco el tema de los censos en los barrios, por ejemplo, o sea, es una pena, pero a nivel de barrios todavía no nos conocemos, no sabemos si hay una viejita de 80 años que no tiene quien le visite, o hay una madre soltera que no tiene ingresos, que está a la esquina. Es decir, no tenemos ni idea del tejido social que está en el barrio. Entonces, creo que ahorita lo que más interesa es hacer seguridad ciudadana desde abajo, un sistema que inicia desde abajo con los usuarios, con la gente violentada, con los que sufren los robos, etcétera, y desde ahí hacer política pública. Me parece que hay que pensar más en sistemas de abajo hacia arriba y no en sistemas de arriba hacia abajo, que es lo que pasa ahora, que cuando se aplica vemos que realmente es una barbaridad. Por ejemplo, por dar un ejemplo en el sistema de seguridad,
Me pareció una locura que el gobernador del Guayas diga, vamos a hacer 24 horas y lo avise hace rato. Eso crea pánico en la gente y podía haber creado un ambiente, digamos, de caos en la ciudad. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas nos demuestra que hay falta de experiencia, falta de tacto en muchas cosas. También cultura de seguridad no es mucho en el Ecuador y que esos temas hay que trabajarlos seriamente. Chévere. Nos dice Wilman, por favor, nos reseñas en texto las películas recomendadas. Ya bueno, hay muchas, ¿no? De las que yo puse, pero yo creo que las que nos pueden ayudar mucho está primero la de Philip Dick, la de Blade Runner, la de 2000, la que tiene horizonte de 2019, es decir, el año pasado ya se venció la película y por eso hicieron la segunda versión en 2054. Pero es para que nos demos cuenta de escenarios post-apocalípticos, es decir, en la película hay un escenario post-nuclear y la gente tiene que seguir viviendo. Entonces, ese tipo de películas son interesantes porque nos ayudan a ver cómo la gente está haciendo para sobrevivir a una crisis como la que hoy tenemos. Otra película interesante es Fury Road, por ejemplo, la que yo también estudié, Fury Road, que en cambio nos muestra un planeta desértico, no hay agua, muy poca agua, y las energías también son muy pequeñas, son demasiado, y una sociedad de mucha violencia, ¿no? Yo a veces decía, si los confinamientos son largos, lo que yo siempre temía era justamente ya temas de violencia, que la gente salga, saque, que no tiene plata, necesita comer. Entonces, por eso la ayuda social es importante, y por eso hablaba yo de la innovación social, inclusive, porque si eso no se crea a futuro, les vuelve a pasar esto, y esto es mucho más grave, los saqueos se van realmente mejor. Yo creo que, te voy a dar varias, pero aquí he mencionado dos. La de Minority Report. Yo creo que ahí me hablaba también temas de seguridad. Yo creo que Minority Report es una película fantástica, ¿cierto? Porque te da algunas opciones para los temas de seguridad. En el tema de violencia intrafamiliar, por ejemplo, y de violencia contra la mujer, el país de las mujeres también de Chocón Daleri, es muy interesante. Pero es lo que te voy a pasar, porque yo tengo ahorita en la cabeza de lo que mostré muchas cosas. Pero realmente, yo lo que sugiero ahora es que se vea mucha ficción por cuatro razones. Realmente, porque la ficción nos permite experimentar sin riesgo, porque todo el ambiente es un trabajo intelectual, no está en la realidad. Y segundo, porque nos permite advertir, es una función de alerta que tiene ficción frente a lo que podríamos llegar a vivir. Entonces, yo creo que es importante, ¿no es cierto?, exponernos a estos mundos distópicos, post-apocalípticos, que alguna gente ya nos definió qué es lo que podemos vivir y lo que estamos viendo. Por ejemplo, me acuerdo también de Brunner, también está todos a Zanzíbar, sobre los problemas de demografía, y otro sobre los borregos salvajes, se llama ¿cómo se llaman? Los borregos cuando están así agrupados, como ahorita se fue la palabra, cuando están juntos todos, ¿cómo se llama eso? Ni idea. Entonces, alguien tal vez que nos pueda ayudar, que nos diga en el chat. Pues están todos agrupados. Rebaño. Rebaño. El rebaño salvaje. Ese es de Brunner también. Y ese en cambio habla sobre los problemas de la conservación. Son libros que cada vez que uno los lee dice, pero ¿por qué? Y eso es lo que estamos viviendo actualmente. Y en temas políticos, ahora que me acuerdo, libro y película, 1984. Yo estuve viviendo sus últimos años en Colombia por tema del doctorado. Y es increíble. Yo cada vez que veía el libro decía, pero por Dios, esto es Colombia 2019. Yo creo que puse el lema ahí. En 1984 lo puse, pero no lo dije. La ignorancia es la fuerza. Pues primeramente todo el poder de los fake news. La libertad es la esclavitud. Y la guerra es la paz. Ese era el lema del libro de Orwell, 1984. La película es un poco cruda, pero es a lo que estamos viendo. Y ahorita con el tema de la pandemia nos van a vigilar más, nos van a conectar más. Es exactamente lo que vamos a vivir, lo que estamos. Perfecto. Tenemos otra pregunta por acá que nos dicen. Paula Andrade dice desde Quito, gracias Jean-Paul. Mi pregunta, me gustaría saber qué podría pasar con las religiones o qué está pasando ya con las creencias. Hay un libro muy interesante que se llama Historias de los Futuros, de un francés que se llama Bernard Cazeneuve, y él hablaba de que la humanidad tiene que recorrer por tres edades. Y él hablaba de la edad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él decía que la edad del Padre fue antes de la venida de Jesucristo. Entonces daba mucha importancia a lo material, un poco a lo espiritual. Después estuvo la edad del Hijo, donde había el equilibrio, digamos, el dilema entre lo espiritual y lo material.
Y esa es desde Jesucristo hacia acá. Y él dice que algún rato la humanidad debería llegar a la edad del Espíritu Santo. Es decir, donde el ser humano sea crítico, libre albedrío, contemplativo, ¿no es cierto? Que sepa por sí mismo qué es bueno y malo. Es decir, que no necesite de una iglesia que le diga qué hacer y cómo comportarse, porque él por sí mismo sabe cómo hacerlo, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto o incorrecto. Me parece que a futuro, si se pierde este vínculo entre ir a la iglesia o ir a la mezquita y todo eso, seguramente vamos a asistir a un hombre más contemplativo, más reflexivo, más de pensamiento crítico, y eso tal vez hace que las religiones también pierdan un poco de peso. Ahora, lo otro que vemos actualmente es que mucha gente con el tema este de la crisis se ha vuelto más religiosa, más creyente, ¿no? Ven un montón de mensajes de religiosidad. Entonces, ¿qué implica? Que la creencia no va a desaparecer. Lo que puede existir es la intermediario entre Dios y el hombre, es decir, las que van a sufrir más son las iglesias. Listo. Nos dice Fernando, un resumen de la metodología para imaginar los cisnes negros que se puede enfrentar en una organización. Y entonces, la primera fase, un poco lo que mostré es hacer un listado de eso. Es decir, a ver, imaginemos eventos imposibles o eventos improbables o negativos, rupturas negativas que nos podrían ocurrir. Entonces, hacemos un listado y para eso reunimos a la gente. Y como yo decía, lo ideal es reunir a todos en una sala, pero en la oficina, pero si esto ya no lo podemos hacer, trabajemos en Zoom y entre todos hagamos una lista de estos factores negativos, rupturas, cisnes, que podrían algún rato ocurrir. Y frente a eso definamos cómo nos van a impactar. Entonces, una por una que diría consecuencias. Nos afectaría así, 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 asado, cocinado, etc. Y al final las acciones. ¿Qué haríamos en caso que eso? ¿Qué haríamos? ¿De acuerdo? Y eso lo guardamos en un cajón, porque ese evento todavía no ha pasado. Puede que nunca pase, pero si llega a pasar, enseguida vamos a volver a abrir el cajón y decir, mira, eso ya lo anticipamos, ¿te acuerdas? Hace un año dijimos algo parecido. Y ahí está lo que decidimos que íbamos a hacer, eso hay que hacer. Y con eso la empresa puede reaccionar más rápidamente. Entonces me parece que esa es una cosa bien interesante. Lo segundo es eso, una vez que tengamos ese material, hagan una narración corta, puede ser en dibujo, puede ser en texto. Ustedes prefieran, pueden teatralizar también sobre ese escenario negativo que podrían llegar a vivir. Y lo teatralizan, o lo escriben, o lo dibujan, para que todos de la compañía sepan cómo es. Y en función de eso, dibujen servicios y productos que podrían ustedes implementar para paliar un poco ese problema. Miren que ahorita las compañías tuvieron que reinventarse de la nada, las que no hacían servicio a domicilio, o volaron de globo, donde rápido, lo que sea, o ellos mismos hacerlo. Los restaurantes tienen que reinventar sus platos porque tiene que ser ya a domicilio, entonces ya no importa que sea súper decorado, ultra fino, súper estético. Entonces, eso es lo que te hace hacer este esquema, te hace que puedas repensar sobre cómo deberías replantear tu negocio en caso que ese evento ocurra. Puede que nunca pase, como digo, pero si llega a pasar, ya la solución ya la tienes ahí. Y si llega a pasar, la implementas rápidamente, ¿no? El tema de los empleados, o sea, tantos temas que las compañías ahora tienen que variar, que realmente me parece que tienen un gran trabajo por delante. Inclusive, a nivel de los políticos, yo digo que la única cosa buena es que yo he visto políticos trabajar como nunca los había visto trabajar en el Ecuador. Porque ahora sí estos tipos trabajan 7 días de temprano en la mañana a medianoche. Pero te das cuenta que de alguna manera esas lógicas tampoco pueden existir. Que los robots, la inteligencia artificial tienen que soportar varias tareas humanas justamente para que no haya gente que se contamine por estar ahí trabajando. Si esa gente no trabaja, todo se paga. Entonces, esa es la cuarta ya es evidentemente conectar eso al plan. Es decir, todo este tema de las matrices, del escenario, los diseños, en la cuarta etapa un poco ya decir eso cómo lo traducimos en un plan de acción concreto. Es decir, porque estos procesos permiten diversificar portafolio de productos, diversificar servicios, ir a nuevos mercados, hacer nuevas cosas, que antes seguramente no pensábamos que las íbamos a hacer, pero ese es lo que hacer cosas que antes no pensábamos que podíamos hacer ni queríamos hacer, pero nos toca hacerlas, que las podemos tal vez hacer mejor de lo que hacíamos las que ahora hacemos. Porque por ahí va la cosa. Chévere. Bueno, tenemos algunas preguntas y en 10 minutos se cierra esta conexión. Así que bueno, pues no sé si tenemos un tiempito más luego, Jean-Paul, para responder. Hay algunas interrogantes todavía ahí que vienen, pero bueno, te las comento. Jorge Revelo dice, ¿cuál sería el rol del Estado hasta el fin de esta pandemia, en especial
En el tema económico, con los pequeños empresarios, dígase pequeños restaurantes, zapateros, vendedores ambulantes, en sí los grupos más vulnerables que representa la mayoría de empleos en el país. Ah, es que es lo que decía antes, ¿no? Me parece que lo que tenemos que trabajar a futuro es la innovación social e inclusiva, para que justamente a futuro esta gente que es la más afectada tenga una salida. Que esa salida no venga solo del Estado, sino también del sector privado. Porque acordemos que el sector privado tiene todo el tema de responsabilidad social y empresarial. Yo creo que ellos tienen que trabajar más en estos temas de innovación social e innovación inclusiva, justamente para que cuando haya este tipo de crisis, ellos ya sepan cómo atender a estas poblaciones y dónde están. Es decir, me invento, en un barrio X, por ejemplo, Pronaca, por dar un ejemplo, ¿cierto? Si ellos ya saben más o menos las poblaciones un poco de riesgo en su zona, de quiénes son los que menos ingresos tienen, ya saben cómo actuarían en caso de desastre cuando algo ocurra, ya implementarían en el plan. Y esta gente que está en esa zona sabría que no tendría ningún problema, porque hay un tema de solidaridad, de cooperación que se va a implementar y de innovación social o inclusiva. Entonces yo creo que aquí la pregunta también es para los privados, es decir, como privado yo, ¿cómo me responsabilizo de mi área de interés? De mi barrio, de mi zona donde yo produzco, donde yo vendo, justamente para atender estos casos, porque si no, lo que vemos ahora es que estamos un poco en la urgencia, ¿no? Pues un amigo de Colombia me decía eso, me escribió, me dijo, mira, hay tal persona de la tercera edad en Guayaquil, en tales calles, ¿cómo le ayudamos? No tiene a nadie. Entonces, para evitar estos problemas es que tiene que haber un tejido social importante a través de acciones de innovación social e inclusiva para que esta gente que se ve más afectada, si esto llega a pasar, esté protegida. Evidentemente el Estado tiene un rol importante y por eso es que a mí me gusta mucho en Finlandia, en Dinamarca, los estados de bienestar, que no son estados socialistas, porque son estados híbridos, es decir, donde el libre mercado es fundamental, pero el rol del Estado es primordial. Ahí la salud no cuesta, la educación no cuesta, es de primera calidad, los impuestos son altos, pero uno sabe que lo que está pagando se retribuye en salud y en educación gratuita. Yo lo viví en Francia cuando viví ahí, o sea, es fantástico. Es fantástico que la salud sea tan buena y no te cueste un dólar, un euro, y eso sea absolutamente gratuito, es una cosa maravillosa. Yo también viví en Colombia y pasé toda la amarga experiencia de las EPS, la privatización de la salud, me parece de las más trágicas que puede haber. Yo creo que esta crisis tiene que hacer que en Colombia, por ejemplo, todo el tema de ley 100 de las EPS, privatizar la salud en esta crisis, lo peor que puede haber. Solamente los que tienen plata saldrán adelante, los que no tienen plata no. Es fácil decir. Belén nos dice, el cambio mental es lo más complejo. Vemos que la educación es uno de los sistemas más lucrativos. ¿Cuánto cuesta un año universitario? Por ejemplo, frente a una tecnología. Ahora vemos que el tiempo es dinero. La educación debería ser siempre prioridad en todo momento, pero una educación adecuada. De lo contrario, pasaremos muchas pandemias y seguiremos sin saber cómo sobrellevarlas. Es lo que decía del libro 1984, la ignorancia es la fuerza. ¿Por qué a los políticos no les gustan los pueblos educados? Porque son pueblos que son libres pensadores, tienen pensamiento crítico. Entonces, por eso es que la educación siempre ha quedado ahí, es de buena calidad. Evidentemente no convive una sociedad que piense, que razone, que tenga razonamiento. Entonces, yo creo que es el gran cambio que hay que hacer. Pero como digo, el otro cambio es qué tipo de educación estamos dando y cómo nuestros profesores se están formando. Que yo lo que veo y siempre critico es el tema de la memoria, de los exámenes. O sea, a esos chicos les enseñamos a memorizar, a aprender cosas, pero no a pensar, no a reflexionar, no a ser críticos, a hacer más debates, ¿no es cierto? A hacer más trabajos de proyectos colaborativos. Me parece que ese es el gran cambio que hay que hacer. O sea, debería estar prohibido este tema de tomar una prueba, tomar un examen, de que llego a la clase con diapositivas y los chicos siempre escriben exactamente lo que digo. Parece que eso fue una lógica que en su tiempo funcionó. Pero hablamos de la época de la revolución industrial, cuando se necesitaba gente que vaya a las fábricas y obedezca y sea operativa, ¿no es cierto? Que no hacía falta que piense. Pero actualmente eso ya se terminó. Lastimosamente, las empresas han cambiado, pero las universidades siguen siendo hasta el siglo XIX. Yo creo que hay que trabajar en todo eso, es decir, nuevas formas de aprendizaje, gamificación, temas únicos, ¿no es cierto? Más de pensamiento crítico, teatralizaciones, proyectos colaborativos, muchas cosas. Yo creo que ya está publicando la Scotch, un proyecto que hicimos el año pasado, sería bueno que lo consigan, lo hicimos con la UTPL, y ahí hay 20, 30 recomendaciones que el otro día decíamos, pero por Dios, esto que decíamos para el 2030 hay que hacerlo ahora y tenemos que hacerlo rápido. Yo espero que el Scotch, la UTPL lo hagan, lo implementen rápidamente, porque
que es absolutamente necesario. El otro tema también decíamos, ¿por qué ir a la universidad? ¿Por qué 5 veces a la semana? 1 o 2 veces, ¿por qué no trabajar en otros ambientes? Digamos que actualmente eso no puede. Entonces yo creo que hay que replantear completamente. Pero el gran reto que nos vamos a pegar es que a los políticos, a la gente que está en el poder, no le interesa a la gente educada, no la gente que necesita. Y eso es una cosa que hay que hacer. Porque si no, regresamos al libro de 1984 de George Orwell. Fausto Duque nos dice el enfoque empresarial de mejorar la rentabilidad, incrementar ventas y disminuir costos, no pienso que vaya a variar. Creo que esta crisis, se me fue la pantalla. Creo que esta crisis lo que va a hacer es obligar a las empresas a revisar sus manuales de procedimientos buscando añadir un nuevo atributo a sus productos. Y la carrera sería, ¿cómo garantizo como una empresa que los productos o servicios que proveo tengan una garantía de asepsia, haciendo que el nuevo atributo de los productos sea crear barreras de protección para esta o futuras crisis de salud? ¿Qué piensas al respecto? Jean Paul nos dice. Yo lo que dije es que lo más triste que va a pasar es, primero lo que dice Fausto, mi saludo de paso, es que no vamos a cambiar. O sea, siendo serios, ponernos la mano en el corazón, sabiendo cómo somos, es que no vamos a cambiar. Pero lo que sí las empresas se están preguntando, ya quiero encontrar una deuda también que me contó un amigo de un banco aquí en Ecuador. Ellos comenzaron a hacer los temas de digitalización de las compañías y se dieron cuenta que había que despedir como a 5.000 empleados del banco, que ya no los necesitaban. Y el dueño del banco paró eso y dijo, un ratito, ustedes ya acaban de despedir como a mí, yo quiero saber qué están haciendo con mi gente, y dijo, un ratito paramos de ahí. Y esas son las decisiones que en el futuro los empresarios van a tener. Es decir, sabiendo que en el futuro pueden haber nuevas crisis y el personal no va a poder venir a trabajar, pero yo debo seguir produciendo, ¿por qué no automatizo todo? Y me acuerdo en Minority Report, en una parte de la película, Tom Cruise pasa por una fábrica de ensamblaje de vehículos donde no existe ningún humano, todo está absolutamente automatizado. Pues a mí lo que me parece es que esa es la gran disyuntiva que va a haber en el futuro, es decir, ¿qué hago en mi empresa? Sigo manejando empleados humanos que se pueden informar, pueden pedir la aplicación, que pueden faltar y que no van a poder trabajar, o no digo, ese escenario es absolutamente distópico, después va la deshumanización de las empresas. Ahora, si esto llega a pasar, digo, tiene que haber un impuesto sobre la revolución y eso ayuda a financiar a la gente que ya no va a poder trabajar. Hay mucha gente seguramente que no va a poder trabajar y no sabemos cómo hacer, cómo la vamos a mantener, o sea, cómo va a vivir, cómo se va a entretener todo el día. Las compañías evidentemente van a replantear sus modelos de negocio, van a saber que va a ser importante llegar al cliente directamente, un producto con mucha esencia, con mucha seguridad, con una combinación de uno. Pues los formatos de venta van a cambiar, los restaurantes van a cambiar, las cafeterías van a cambiar, pero lo interesante es ver qué se les ocurre, cómo piensan hacer esos cambios, porque yo creo que lastimosamente lo que antes teníamos va a ser difícil o va a demorar mucho tiempo hasta que tenemos edad y los negocios no pueden esperar tanto tiempo. Entonces, esperemos que los cambios en las compañías sean para bien. Por ejemplo, tenía una amiga francesa que escribió hace poco un artículo que ella decía que las compañías, en lugar de votar gente, lo que deberían hacer ahora es dedicarse a la formación, la capacitación, es decir, o desde el Estado pedir fondos o ellas mismas desde sus recursos pagar y capacitar hasta que esto acabe, es decir, para que los empleados dentro de la crisis tengan más competencias, más habilidades y estén mejor formados una vez que veamos, yo soy un poco escéptico en estos casos, pero me gustaría que todo vaya bien. Listo. A ver, nos decía Marcos Arabia desde Quito. Dice, ¿por qué fallaron los sistemas de inteligencia en Ecuador por no alertar lo que se venía con respecto al coronavirus? Yo digo, el gran tema es este, de que yo creo que estábamos más focalizados en otros temas, como decían los temas de la tecnología, en otros temas como ligados a los temas de tecnología y todo eso, pero me parece que las lógicas en el país son como que son otras, ¿no es cierto? Yo creo que estábamos interesados en otros temas, en otros eventos que parecían más importantes, y eso hizo que evidentemente no le demos la importancia a posibles rupturas o crisis. Entonces, por eso es importante, y me acuerdo, o sea, yo creo que lo que yo haría básicamente es tener dentro de los sistemas de inteligencia un tanque de pensamiento, que antes sí existió y lo hubo, y que fue desmantelado
en el año 2014 más o menos. Entonces yo creo que ahí necesitamos gente que esté alerta, de que vea tendencias en la parte medioambiental, en la parte política, en la parte económica, y que eso ayude justamente pasando información relevante al mando a nivel político para que ellos puedan tomar las decisiones del caso. Me parece que eso es lo que no hay ahora en el Estado. No hay capacidades, no hay un tanque de pensamiento. El IAE en ese sentido todavía no ha logrado disfrutar de todo. Y yo creo que eso es la gran falencia que tenemos y por eso estamos como estamos en este tipo de problemas, ¿no? Entonces yo lo que sugeriría a futuro sí es en el Estado tener, y alguna vez lo hubo, yo creo que es importante, tener este sistema de pensadores, ¿no es cierto?, que estén monitoreando lo que pasa en el mundo entero y que nos den alertas sobre oportunidades, sobre amenazas, sobre cosas que podrían pasar, para tomar rápidamente acciones. Miren que el tema del coronavirus fue en noviembre, diciembre del año pasado, y recién nosotros en febrero o marzo comenzamos a tomar decisiones. Tal vez si esto hubiera sido más temprano, tal vez hubiera salido mejor, pero tal vez nos faltó eso, ¿no? Perfecto. A ver, nos dice José Luis, aplicar la metodología del manejo de crisis, un plan de crisis hecho en tiempo de paz. Sí, sí, por supuesto. Como yo decía, lo que es importante es tener, digamos, esta sensibilidad a la crisis, ¿no? Decir, bueno, ¿qué crisis podemos enfrentar? Y si hay una crisis en el futuro, ¿cómo la vamos a paliar y qué haríamos, ¿no? Me parece que lastimosamente, como yo decía, el ser humano usualmente lo que es esconder lo que no le gusta y le molesta. Todos estos escenarios como son molestosos, son fastidiosos porque son de riesgo, los ocultamos y pensamos solamente en la parte buena de la película. Pero ahí vemos que eso es un suicidio porque a futuro las sorpresas se pueden multiplicar. Entonces yo creo que eso es fundamental. Maffer dice saludos, el servicio de salud también en este proceso debe replantearse. ¿Cuál sería ese cambio en una sociedad inequitativa como las nuestras en América Latina? O sea, lo que tenemos que llegar realmente es una potenciación del servicio público, ¿no? Porque, o sea, yo que he vivido en sistemas públicos y privados, yo puedo decir que estar en privado es una tragedia absoluta, porque únicamente mientras más cotizas, más servicio tienes. Y yo que he visto ejemplos y he vivido en sistemas públicos que funcionan, me parece a mí que yo creo que todo el peso hay que darle al sistema nuestro que funcione. Es decir, que tú pagues una aportación y que tú sepas que el servicio es bueno, que te van a atender, que te van a dar medicamentos, que vas a estar protegido bajo cualquier circunstancia. Yo creo que el gran giro que tenemos que dar y que el Estado tiene que dar es decir, mi prioridad es la salud y le voy a fortalecer a leyes para que esto sea un servicio universal para cualquier ecuatoriano y que evidentemente los que más aportemos podamos aportar por los que no pueden aportar o menos tienen, pero que el servicio sea el mismo para todos. Yo creo que si bien en el anterior gobierno hicimos un tema de infraestructuras, de grandes hospitales, nos damos cuenta que no es suficiente, que hay más cosas por hacer. Pero yo creo que mi utopía siempre va a ser eso de que en América Latina tengamos un servicio público de alta calidad, abierto a todos y evidentemente donde todos puedan sentirse protegidos, porque realmente actualmente en algunos países lo que hacemos es rezar para que no nos pase nada, porque el día que nos pase algo sufrimos las consecuencias. Gabo Rengifo dice, ¿podríamos llegar al punto que el Estado analice tus actitudes, aptitudes, conocimientos, etcétera, para darte una ocupación o empleo y que todo ciudadano tenga un rol y de esta manera tenga mínimo acceso a un sueldo básico universal? Dice, es un modelo de colonias de hormigas. Podría ser, ya China ya los tiene a todos repertoriados, ¿no? En China tienen unos sistemas de cámaras que son muy, muy específicos, ¿no? Entonces, el chino es evaluado en función de lo que hace. Si hace malas cosas, tiene puntuación negativa. Si hace bien las cosas, tiene puntuación positiva y tiene acceso a servicios que el Estado da. Recordemos que sigue siendo un país comunista, a pesar de tener libre mercado. Es un país donde no hay libertad, es un país comunista de mucho control. Entonces, sí, me parece que podríamos llegar a una sociedad, como yo decía, absolutamente de control, donde sepan exactamente qué hacemos, a dónde vamos, qué nos gusta, porque la inteligencia artificial permite hacer eso y los estados pueden explotar eso para su beneficio, ¿no? A ver, Jorge Ortiz había puesto en el chat, ¿se podrá superar ideologías que producen guerras a futuro? ¿Cómo a futuro se puede tratar la inequidad social? Creo que un poquito habías abordado esta última parte. Y finalmente dice, ¿se podría pensar en un gobierno universal? Es una buena idea. O sea, lo del gobierno universal es una idea interesante, siempre y cuando evidentemente tenga la capacidad de imponer sus decisiones a todos. Es decir, que si alguien dice que haya cuarentena, todos sí.
y no hay un país, ¿no es cierto?, que diga, no, no, nosotros vamos a hacer otra política distinta y vamos a operar de manera diferente. No es una mala idea, hay que pensarlo bien. También se hablaba de una ética global, que a mí me gusta mucho, porque yo creo que en el tiempo en el que estamos deberíamos tener un sistema de ética globalizado, donde todos tengamos claro lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Por ejemplo, si seguimos la teoría de la conspiración, de que esto salió de un laboratorio, este tipo de cosas permitiría justamente que este tipo de prácticas no se hagan. Pero lastimosamente es difícil. ¿Cómo podemos imponerle a un país tan grande como China cosas, no? Ellos hacen sus políticas, hacen lo que quieren, y después el mundo sufre las consecuencias de lo que ellos hacen. Entonces, me parece que sí está en la utopía, pero hay que pensarlo mejor y parece difícil. Francisco Duarte dice, en la actualidad un emprendedor, hablo de mi caso en particular, ya nos enfrentamos a dos escenarios muy desfavorables. Factores externos que nos han golpeado, el paro en el mes de octubre y ahora esta pandemia. Del primero nos pudimos reponer, pero de este nos va a costar mucho más y no podemos, o todos no podremos hacerlo quizás. Mi negocio es un resto bar en una plaza comercial turística donde nuestros potenciales clientes son turistas de diferentes partes del país y del mundo. ¿Cuál sería su consejo para quienes estamos inmersos en esta situación y dependemos mucho del turismo? Dice Francisco Duarte. Como yo mencionaba un poco el tema de la reinvención, o sea, lo que toca es volver a replantearse el modelo de negocio, ¿no? Decir, bueno, ¿y ahora cómo puedo seguir haciendo lo mismo, pero sabiendo que mis clientes no van a ir a mi local? Porque realmente los que más van a sufrir ahora son los negocios turísticos, ¿no? La gente que viaja, que se traslada a ciertas partes, son los que más van a tener problemas. Entonces, creo que cuando uno tiene un negocio como este que depende mucho del turismo, de que la gente vaya, porque ahí si la gente no va, no gano. Yo decía un poco lo que hay que hacer es ir donde el cliente. O sea, me va a tocar a mí ir donde el cliente, ¿no es cierto? Para yo llegar donde él y ofrecerle lo que yo estoy tratando de comercializar. Entonces, lo que ahí se pierde un poco es la experiencia. Y yo hasta ahora no se me ha ocurrido cómo hacer, pero yo creo que el gran reto que tenemos es cómo poder volver a recrear esa experiencia de compra, sabiendo que ahora nos toca ir donde el cliente y ya no, el cliente ya no va a venir acá con nosotros. O cómo puedo yo hacer que él sienta este ambiente que yo tenía, pero de otra manera, no sé si mediante realidad virtual u otros sistemas, pero la cosa es la recreación de lo que yo tenía con mis clientes, pero por otras vías. Y eso es lo que hay que comenzar a investigar, a ver cómo se puede hacer. Pero hay que estar conscientes que el negocio que uno tenía ya no va a ser el mismo de antes y va a costar mucho recuperarlo. Y hasta eso yo tengo que ver de qué otra manera puedo ofrecer mi propuesta de valor. Rodrigo Herrera pregunta, dice, si a futuro las empresas tomarían conciencia con la producción de los productos alimenticios sin tantos químicos y sean más naturales y menos dañinos a nuestras generaciones. Yo creo que eso es esencial, o sea, volver a lo natural es fundamental, ¿no? En Europa lo vemos, los productos más caros son los productos bio, los productos que no tienen pesticidas ni contaminantes. Y la otra cosa que yo decía, yo creo que es ahora de acercarse más al campo. Nos hemos ido de más la ciudad, los edificios, ¿no es cierto?, las ciudades grandes, y hemos dejado de lado, ¿no es cierto?, la agricultura, el campo, la naturaleza. Me parece que otro cambio interesante es el tema de regresar un poco hacia la... Maffer dice, Jean-Paul, hablaba sobre también la innovación en la diversión y lamentablemente el hábito lector es deficiente en nuestro país. ¿Qué recomendarías para que las actuales y futuras generaciones desarrollen este hábito en este momento tan crucial y de confinamiento general? Yo diría que a mí me está gustando mucho el tema de retos que están haciendo ahora. ¿Y por qué no la gente hace retos pero con libros, en lugar de hacer retos de, qué sé yo, de bailar, de sacarse la ropa o lo que sea? ¿Por qué no hacemos retos leyendo libros? Es decir, ¿por qué no le ponemos a los amigos, a los hijos, etcétera, un reto de si lees un libro tienes tal beneficio, tal ventaja? Una empresa diría, mira, de comida, mira, si tú me demuestras que leíste este libro o lo que sea, yo te doy un descuento. No sé, me estoy inventando, diciendo cualquier cosa, pero creo que tenemos que pensar en estímulos e incentivos. El ser humano solamente cambia cuando, o por codicia, es decir, cuando sabe que va a ganar algo, o por miedo, cuando sabe que va a perder algo y hasta puede morir. Entonces yo creo que la única forma en que la gente puede ver es a través de la estimulación. ¿Qué le vamos a dar a la gente si es que lee? Porque es difícil, ¿no es cierto? Si tú de niño no tuviste el hábito, ya de grande es muy complicado. O sea, yo me he topado con mucha gente que a veces
yo quiero que lea o le recomiendo libros, pero yo sé que estaría imposible porque nunca lo va a hacer. Y es porque jamás ha tenido ese hábito, pero yo creo que si nos movemos, ¿no es cierto? Y por eso hablo de la economía colaborativa, hablo de la innovación social, porque yo creo que a través de esas vías, yo creo que la gente sí podría comenzar a leer más. Yo espero que esta pandemia por lo menos nos arroje ciudadanos más cultos, con mayores lecturas, con mejor ortografía de paso. Pues yo creo que eso sería lo positivo de este confinamiento. Listo. Mónica Pareja dice, creo que abrazar el cambio e implementar estrategias eficientes como las que sugieres, querido Jean-Paul, es necesario volcarnos al interior para elevar nuestro nivel de conciencia. Si nos mantenemos en el mismo nivel de vibración cuando las circunstancias exteriores lo permitan, volveremos a actuar igualmente. Todos se preguntan, ¿cuándo volvemos a la normalidad? ¿Cuándo podemos volver a la seguridad de lo conocido? Tememos la incertidumbre. Yo creo que lo que hay que aprender ahí es a vivir con incertidumbre. O sea, la norma va a ser la incertidumbre. No vamos a poder hablar de normalidad, por lo menos en mucho tiempo. Y yo creo que tenemos que aprender a vivir con incertidumbre, es decir, con esa posibilidad de que nos vuelvan a confinar, de que volvamos a tener que estar encerrados durante un tiempo. Porque bueno, ahora creo que hemos tenido un poco de suerte en los confinamientos, pero tranquilamente esos confinamientos pueden ser de meses o años. Entonces, yo creo que sí, que hay que elevar, hay que regresar hacia uno mismo, al interior, hay que ya darse la idea de que esto no va a ser como era antes, y que uno tiene que comenzar a ser recursivo, a la resiliencia, a saber cómo va a salir adelante, porque aquí lo más importante, como yo decía, es la capacidad de adaptación. Los que van a subir son los que mejor se adapten a lo que está por llegar. Natalia Otaneda desde Loja dice, la vida como la conocemos no va a ser la misma luego de esta experiencia mundial. Está claro que detrás de todo esto hay grandes intereses de pocos e inclusive están los intereses de nuestros políticos. Sin embargo, y a pesar de esto, nos toca a nosotros adaptarnos a las nuevas condiciones, luchar en contra de esos intereses egoístas y si es un trabajo monumental, más no es imposible. Claro, o sea, como decíamos, los temas de la colaboración, la cooperación, la solidaridad y dejar de lado la codicia, el egoísmo, yo creo que son valores de importancia en el futuro y que hay que hacer trabajar. Nos han sugerido también acá que por favor, si puedes pasarnos la lista de las películas que sugieres o los libros que tú recomiendas que se lean a propósito de lo que has comentado. Sí, yo te paso eso con más tiempito, te paso los libros de las películas, no hay problema. Perfecto. Bueno, pues no hay más preguntas en este momento ya. Creo que ha sido una muy buena experiencia para todos, para todas quienes se han conectado desde diferentes partes. Muchas gracias, personas que se han conectado desde fuera del Ecuador. Ha sido muy bueno, Jean-Paul, esta experiencia. Agradecerte a ti esta posibilidad de poder ayudar a abrir los ojos en tiempos de incertidumbre para muchas personas que tienen sus negocios, sus empresas, que tienen empleados y que se les vuelve cuesta arriba los compromisos que han adquirido anteriormente y que en este momento están con mucha frustración. Ha sido muy reconfortante quizás esta intervención tuya, esta charla. Listo, gracias a ustedes, espero haber sido de útil para todos ustedes. Compartir un poco mi reflexión, las ideas que he ido un poco recopilando en el tiempo y sobre todo las recomendaciones que hago con respecto al futuro. Que por favor nos dicen que compartas tus coordenadas de contacto. ¿Cómo te pueden ubicar, Jean-Paul? Espera, te voy a volver a compartir la pantalla. Ahí en la presentación estaban mis datos. Ya, ahí están entonces los datos, queridos amigos de Jean-Paul. Le pueden ubicar, ahí están sus redes sociales también, está su correo electrónico y Y ahí está está su mi Instagram. Si quieren ver lo que hago, está en celular. Instagram. Y si no, en LinkedIn también, me pueden seguir. Chéverísimo, chéverísimo. Muchas gracias, queridos amigos. Estén atentos a través de el grupo WhatsApp donde les hemos compartido este material. Será por donde avisaremos de próximos eventos que estaremos desarrollándonos. Nuevamente agradecerte, Jean-Paul, por tu predisposición, por tu tiempo
y será hasta una próxima oportunidad. Listo, excelente. Saludos para todos y nos vemos muy pronto. Esperemos que sí. Suerte a todos. Muchas Excelente gracias. tarde. Hasta pronto.